Nacido en Uruguay, Víctor Sosa es un poeta, ensayista, teórico de arte y de literatura, pintor y traductor de la lengua portuguesa. Desde 1983 vive en la Ciudad de México y en 1998 adquirió la nacionalidad mexicana. Colaboró regularmente con la revista Vuelta en la década de los años 90. Ejerció la crítica de arte y de literatura en los periódicos La Jornada Semanal, Milenio y Reforma, entre otros. En 1998 recibió el Premio Nacional Luis Cardosa y Aragón para Crítica de Arte y el Premio Nacional de Poesía Pancho Nácar en el año 2000, así como la mención de honor del Ministerio de Cultura del Uruguay y de la Intendencia de Montevideo por su libro Los Animales Furiosos. Es profesor de literatura y arte en diversas universidades y dirige Zona 1, seminario permanente de apreciación poética en la Casa Refugio Citlaltépetl. Gladys Monogatari fue el libro de Víctor Sosa ganador del Premio Internacional Jaime Sabines en 2012 y su ritornello ganó el Premio Gilberto Owen en el año 2013. Hola, estamos esta tarde del 1 de abril en Guanajuato con la presencia y visita de Víctor Sosa. Estamos grabando esta emisión una vez más para la página digital del Fondo de las Letras Guanajuatenses y pues es un gusto, Víctor, que nos des el tiempo y la oportunidad de esta mini charla casual esta tarde. Bueno, al contrario, Amaranta, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, básicamente queremos, Víctor, que nos contaras un poco de, otra vez, ¿no?, lo que comentábamos ayer, tu proceso creativo y tu instancia como artista sobreviviente en esta época que nos ha tocado vivir, dado que cada artista, como comentábamos, es un sobreviviente de su marco histórico. Exacto, sí, el término sobrevivencia creo que se aplica muy bien a los artistas, a los escritores, en fin, y a los artistas en general. En la medida en que lo que platicábamos anteriormente era de que es difícil y también necesario enfrentar, digamos, la realidad de que te toca vivir, que siempre va a ser problemática, va a ser conflictiva. La realidad actual es muy conflictiva, en la que estamos viviendo en México específicamente, pero hace que también sea como un elemento, yo diría que sazonador de la propia producción artística, estética. Es una forma de responder, reaccionar, resistir, ¿verdad? Decíamos también que la resistencia como una necesaria función dentro de la escritura y dentro de la creación, ¿verdad? Sin resistencia no habría posibilidad de generar algún tipo de escritura o de creación artística. Entonces, lo que yo pienso justamente es, o trato de ver la perspectiva desde otro ángulo, ¿no?, que sería cuanto mayor resistencia hay en términos sociales, históricos, ante la creación, mayor fuerza, mayor fortaleza va a tener esta creación. Y creo que los que estamos en la escritura, sobre todo poética en este caso, estamos luchando contra esa resistencia y gracias a esa resistencia se produce la escritura. Bien. Y en esos caminos de la escritura, con tus procesos, con tus traslados de países, ¿cómo has visto en este momento de tu vida ese trabajo, ese tejido que te has dedicado a hacer a través de la herramienta del lenguaje? Yo creo que se va dando de una forma natural, es decir, un poeta no prefigura lo que va a escribir, o no prefigura, difícilmente prefiguras una temática a seguir, o un estilo, o una poética determinada, como sería el caso del novelista o el cuentista, que, ¿no?, ya tiene una mayor planificación de lo que va a realizar, pero que justamente la realidad es la que va forjando no solamente la temática a desarrollar, sino también el estilo. El estilo tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Es decir,
dónde vives, cómo vives, en qué situación geográfica y urbana o rural o el medio es lo que te va a generar un tipo de escritura determinada, ¿no? Parecieras que nosotros somos un poco como el medium para que la escritura se desarrolle de acuerdo a un contexto determinado. Entonces, por más que, digamos, podamos enfrentarnos a una escritura intimista, una escritura muy personal, una escritura muy aparentemente autónoma de la realidad en la que se presenta, hay un vínculo, ¿no? Que lo ancla, lo vincula con esa realidad en la que el poeta está inmerso. Entonces yo creo que no hay que preocuparse tanto ni por el estilo ni por lo que vas a escribir, sino dejarse llevar por la escritura, y ahí van a aflorar justamente esa contemporaneidad en la que estás inmerso va a hacerse presente a través de la escritura, ¿no? Incluso hablando de un tema completamente ajeno a lo social. Creo que sí se trasmina de alguna manera en cualquier escritura. En ese dejarse llevar por la escritura, ¿cómo visualizas cada uno de tus libros a esa distancia de tu tiempo como poeta? No el traductor, no el pintor, no el crítico, el poeta que observa su trabajo. ¿Cómo visualizas estos puntos, estos anclas que son cada uno de tus libros? Porque fue el ancla en un momento de tu creatividad, de tu creación. ¿Cómo los ves en este momento desde aquí, tú? Exacto, ajá, es interesante porque digamos que como autor yo reconozco que mis procesos creativos van cambiando de manera muy marcada. Desde mis primeros libros, el primer libro y el segundo libro en realidad, que se llamó Sunyata, con una experiencia muy zen, muy minimalista, de poéticas cercanas a la poética japonesa, ¿verdad? Con una gran economía de palabras, a llegar a un libro como La saga del sordo, donde realmente es un verdadero exceso barroco de un lenguaje desenfrenado. Es decir, ahí hay un proceso, ¿no? Un proceso de vida y un proceso también de escritura que se ve a partir de este gran abanico, ¿no? Creo que efectivamente el anclaje está dado a partir de estas diferentes etapas. No quiere decir que uno abandone una poética, sino que más bien la poética va metamorfoseándose, cambiándose, danzando de alguna manera, ¿no? Un poeta que escribe igual durante 40 años es sospechoso de que algo no está funcionando, ¿no? Yo soy de la idea de que justamente el cambio debe producirse para que lo asombroso que aparece, el primer asombro es el propio escritor que se enfrenta con una escritura que desconoce, con una forma que no la había visto antes o con un juego metafórico impensable, ¿no? En otro momento. Entonces esa riqueza metamórfica es la que hace que te sientas vivo y que sientas que la escritura sigue siendo importante, que sigue siendo necesaria. Pero si escribes lo mismo que hace 40 años, evidentemente ya no es tan necesario, ¿no? Para eso mejor dedicarse a otra cosa. ¿Y cómo ves ese futuro en tu escritura? Si ahorita es el momento del neobarroco, este barroquismo, como decíamos, trifulca, tribulada. Para seguir el término del día. Ajá. Ese vislumbrar, esa vigilia a tu tiempo, o sea, cómo ahorita percibes y visualizas tu próximo libro, tu próximo trabajo. Bueno, fíjate ancla, que ¿no? sí, o sea, el barroco o neobarroco fue una etapa que involucró varios años de creación, pero ahorita yo estoy en un proceso justamente de síntesis en el que
se está procesando ese barroco proliferante del discurso anterior a una especie de compactación o de condensación de la palabra, sin abandonar el barroco. Sin embargo, hay una restricción mayor del discurso. Es decir, que pareciera que se estuvieran confluyendo los dos planteos de mi obra poética, la minimalista de los comienzos y la barroca de hace algunos años, en una especie de síntesis, ¿verdad? En el que no abandono el barroco, pero sí acoto este río lingüístico que formaba parte del barroco, del libro La saga del sordo y de algunos otros. Por ejemplo, mi libro Gladys Monogatari, que es el último, son textos cortos que siguen siendo barrocos, ¿no? Porque hay una gran condensación de imágenes, de acontecimientos, de imágenes en el sentido amplio del término, auditivas, visuales, sonoras, emocionales, pero con un acotamiento, con una especie también de marco en el que no dejo que la escritura se salga de madre. Entonces yo creo que es un momento muy feliz, ¿no? Porque finalmente pareciera que estos dos polos se están unificando para desarrollar un discurso otro, pero que a su vez es profundamente familiar, ¿verdad? En el que me reconozco perfectamente en él, ¿no? Y, por ejemplo, para los lectores a punto de tu obra, y lo digo así porque en función de que no conocen la obra de Víctor Sosa, pero que tienen el libro, ¿cómo le recomendarías a ese lector privilegiado, como comentábamos también, que se acerque a tu trabajo? Porque sé que el lector avesado va a entrar desde tu último libro y no hay ningún problema, pero al lector que aún no revisa tus libros, que está a punto de, me interesa comentar esto en este momento a la cámara, ¿no? Para invitar a estos lectores a que se acerquen. ¿Qué les dices? ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo pueden ir llegando? Es ahora sí que algo difícil de ponerlo en una especie de recetario, ¿no? De cómo abordar, no sé, una obra poética. Yo creo que cada lector tendrá que desarrollar sus herramientas, su empatía, porque habrá lectores que dicen, bueno, esto no es para mí, ¿no? Y aquellos que dicen, wow, esto sí es para mí, bueno, pues ese es mi lector, ¿no? Entonces yo creo que la relación con el lector es una relación profundamente subjetiva, es una relación compleja, es una relación riquísima en matices, ¿no? Uno no puede hacer un lector o inventarse un lector imaginario. O digamos, crear una categorización de lectores, ¿no? Para tal poesía o para tal estilo o para tal momento de mi poética, por ejemplo, ¿no? Sino que los lectores van saliendo de manera espontánea. Es decir, el lector puede ser un lector de que me lea 100 años después, en otro ciclo. No importa, ¿no? Finalmente, digo, esa relación virtual con el lector, ¿dónde está el lector? Es una cosa que es interesante por un lado, pero también que no debe ser una preocupación. Uno no escribe para que de pronto en 15 días te lea una multitud, ¿no? Uno escribe para que te lean en 15 días o en 15 años o en 150 años alguien. Y si ese alguien aparece, ya te tienes que dar por satisfecho, ¿no? Creo que ese es el punto, digamos. Uno deja una escritura, ¿no? El lector va a venir después. Y para esos lectores, dentro de 100 años, ¿podrías leernos un texto que quieras dedicarles? Bueno, pues ojalá que haya oportunidad que vean esta filmación, esta grabación. Claro que sí lo van a ver. Bueno. Vamos a leer justamente, hablando de Gladys Monogatari, un texto de este libro. Miren, este se llama Disgregación de Gladys. Y aquí Gladys pasa por muchos avatares y por muchas situaciones. Y en este caso, Gladys dice así: he venido a morir, metiendo en la pradera
extiendo mis tendones y cartílagos, secreto menos linfa enlenteciendo en ganglios su zigzag. ¿Para qué quiero ganga en mis cenizas si todo en el samsara es ya sagrado? Horizontal como un arroyo helado, me dejo penetrar por las termitas. Habitan vena cava. Un zorro escarba axila siendo albergue. La luz como un racimo entre mis cuencos, vaciados por los tordos oculares. Me descompongo en paz, sin pestañear ni prisa. Después del rigor mortis, los efluvios suben asordinados cual metano que solo los murciélagos escuchan. Chillan las ranas, allegándose a la espesa ciénaga que soy. Mas ya los dípteros lípidos licúan y acaban con mis prótidos sus pupas. Un festival de verano a la intemperie, mejor que el de Montreux. Yo me muevo al compás de ese batuque, silbo un parangolé con mis imagos y ayudo a degradar, sin sopesarlo mucho, mis moléculas. Fui Gladys, no se olviden. Viví cosas que ni Vivekananda imaginó. Mi novela es tan real como Tolstoy, como la hemoglobina, como un ácaro. Como si fuera sal me llevo mi verdad de la caverna, mi vigor, pinté bisontes púrpuras, lo lego a extrañas formas, a esos viscerales fraccionarios. Hoy agradezco al atareado plancton, a los agudos crótalos, azores, a las fertilidades funerarias. Gracias también al mineral y al árbol, al mudo pez sin párpado, al azán y a tanta eternidad encima. Gracias. Pues gracias a ti, Víctor, por este momento, por tu palabra, por tu poética, por tu ser y estar en este momento de la época en que nos tocó relacionarnos, hablar y disfrutar la poesía. Muchas gracias a ti, Amaranta, por esta magnífica conversación.